Hola, hola, buenas noches, un fuerte abrazo, bendiciones. Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas a lo que es clase 17. Ya estamos en la recta final, casi. Ya no falta casi nada, porque ya nosotros nos encontramos con la situación de que cada día que avanza es un día menos del año, pero al mismo tiempo es un día menos en lo que es, representa y significa nuestro avance también, hay que decirlo al respecto. Hay que decir nomás que ya estamos en la recta finalísima en todo sentido. Ya estamos en una recta más que final, en donde, si no me equivoco, nos queda un par de clases y con eso ya estaríamos absolutamente establecido de que sí o sí ya estamos en la recta final. Así de sencillo. Y ya está. Y eso va a ser absolutamente, absolutamente, absolutamente algo importante. Ya a fin de año ya estamos fuerte en lo que es la figura. Determinar las clases. Se tiene que, las clases ya estamos terminándolas y con eso ya, bueno, vamos a estar absolutamente en todo sentido ya cumpliendo con todo esto de acá, que es algo importantísimo decirlo, y nos hemos estado acompañando en todo esto, todo este lapso de tiempo. Ha sido bastante largo el camino, hay que reconocerlo. Ha sido bastante largo. ¿Quién diría? Estamos en la clase 17, una formación de la universidad por demás de profunda a ustedes. Hemos adoptado muchos aspectos nosotros, también hay que decirlo, que es en todo sentido esa figura de terminar todo esto que estamos viendo. Y terminar, terminar y terminar. Y terminar. Y pare de contar. Y con eso ya vamos a estar bien. Y wow, uno diría que es ese tiempo que hemos estado pasando y pasando. Ay, Dios, uno dice, wow, tanto tiempo, sí. Clase 17, sí, correcto. Así que bueno, enseguida comparto pantalla, deme un segundo, por favor, para nuestro avance.
Y bueno, esto de acá del órgano judicial, Tribunal Constitucional, hay que decirlo desde ya, lo que vamos a hacer es fraccionarlo por temas académicos y razón del tiempo. Hay que señalar eso. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. Acá nosotros tenemos que decir que hay una situación importante. Y esa situación importante es absolutamente la que, primero, todavía hay cierta confusión dentro de lo que es el sentido de pensar que el órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional es algo que tenemos que es igual. No, no es tan así. Primer punto, que no es tan así. Segundo, tomar en cuenta lo siguiente. Tomar en cuenta lo siguiente. Hay una gran diferencia entre Tribunal Constitucional y órgano judicial. Hay esa gran diferencia. Claro que la hay. Muchos dicen es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Para nada, no es lo mismo para nada. Porque hay que tomar en cuenta una gran diferencia. ¿Hay un órgano judicial? Sí. Y hay un tribunal constitucional. Para muchos el tribunal constitucional es parte del órgano judicial. Aquí decimos no, no. Por eso miren ustedes el título 3 de la Constitución Política del Estado. Miren ustedes el título 3. Órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Están en un mismo título, sí, pero hay un y que separa. Porque el Tribunal Constitucional, por mandato de la Constitución, es un órgano, no es un órgano del Estado, es un órgano independiente y ajeno, en teoría, en la práctica es discutible, a los demás órganos del Estado. Y es una pregunta capciosa que hacen en los exámenes de grado. El Tribunal Constitucional es parte del órgano judicial. En la Constitución, ambos están en un título 3, órgano judicial y tribunal constitucional. Se elige a los magistrados del Tribunal Constitucional el mismo día que las autoridades o magistrados del órgano judicial, pero hay una gran diferencia porque solo está sometido a la Constitución política del Estado. Así de sencillo. A la Constitución política del Estado. Eso es algo que hay que decirlo y aclararlo desde ya. Así que bueno, lo primero aquí que hay que señalar es lo siguiente. Dentro de este repaso que iniciamos de todos los órganos, por si acaso, ¿no? No es solamente que hemos iniciado de este, hemos iniciado de todos los órganos. Lo primero que hay que señalar acá es que la potestad de administrar justicia o de impartirla, por eso se llama administración de justicia, la justicia, esos valores, unos tantos valores, ¿no? Tantas definiciones de lo que hay justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien lo que es lo suyo, Ulpiano, una definición muy histórica, por supuesto. Así que ahí nos encontramos con eso. Emana del pueblo boliviano. ¿Por qué? Porque obviamente, ahí tenemos que tomar en cuenta un aspecto elemental. Y ese aspecto elemental es, obviamente, que la justicia emana del pueblo, porque es el pueblo el que establece las condiciones del cómo va a constituirse no solo el órgano judicial, todos los órganos del Estado, y aquí no va a haber ningún tipo de excepción. Así de simple y directo y sencillo, y no hay vuelta atrás que darle. Así que ese es un aspecto elemental
que hay que decirlo. Y bueno, eso es un aspecto sumamente importante, urgente y necesario que hay que aclarar. Y con eso estaremos súper bien. Ahora, obviamente, claro, no es que el pueblo va a administrar justicia por sí mismo. No, no es que el pueblo va a administrar justicia por sí mismo. No hay eso. No hay para nada eso. Pero sí lo va a hacer a través de los órganos del Estado, concretamente el órgano judicial. Se sustenta en los principios de independencia. En teoría, la administración de justicia es independiente. Podemos estar noches donde puedo justificar y todos sabemos que no hay ni independencia ni nada por el estilo. Y hay que ser muy realistas de que no hay tal cosa de la independencia judicial. Pero hay que tomar en cuenta también lo siguiente, que sí o sí estamos en una situación de ya ingresando desde el siguiente martes en vacaciones judiciales. Sí, vacaciones judiciales ya estamos ingresando el martes siguiente. Así que bueno, imparcialidad, donde obviamente hay que tomar en cuenta que la justicia es imparcial. No tiene por qué juzgar al rico porque es rico, ni al pobre porque es pobre. No, sino basarse en los hechos y acomodarlo al derecho. Seguridad jurídica. No puede haber situaciones sorpresitas dentro de la administración de justicia. No debería, no podría, no tendría que haberlas bajo ningún argumento. No tendría por qué. Obviamente, si la ley dice que este es el procedimiento, pues tiene que respetarse en todo el sentido de la palabra. Si la ley dice que ese procedimiento establece una serie de pasos, pues esos pasos son los que se tendrían que cumplir en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, sabemos que en Bolivia hay una situación importantísima, ¿no? Claro, se duermen los documentos, ya ustedes saben, esa es una queja muy habitual. Pasa a los abogados que litigamos, no es un secreto en lo absoluto. Y resulta que la sacan meses después, con suerte, con fecha atrasada, porque lo que vale es el día de tu notificación y pare de contar una barbaridad, pero bueno, es una situación que así estamos ahí. Publicidad. Todos los actos de la Administración de Justicia son y tienen que ser públicos, salvo los reservados expresamente por ley. Como por ejemplo, ya nosotros sabemos, el caso de que tenga que ver con menores de edad. Eso es algo evidente. Y eso es algo que no puede generar ni cambiarse bajo ningún argumento. Probidad, tener también juzgadores probos en todo el sentido de la palabra. Esa palabra probidad, que se ha convertido en un principio con la actual constitución de la Administración de Justicia. Jueces probos, imparciales a las partes. En teoría. Celeridad, que no se necesita un timbre de aceleración para que avancen nuestros casos, sino por mandato mismo de la ley. Pero sabemos que no es así. Tampoco vamos a hacernos los que la justicia boliviana es la mejor del mundo. No, por favor, esas cosas no hay y no existen, al menos en Bolivia. Y hay que ser muy honestos. Gratuidad. Perdón por la risa, fue auténtica, debo decirlo. Claro, el oficial de diligencia nunca te va a cobrar por ir a notificarlo. Lo va a hacer porque ya el Estado le está pagando de nuestros impuestos un monto a él, ¿cierto? No, los edictos no te los hacen, no te cobran, los testimonios tampoco, porque se sobreentiende que el Estado, además de pagarles un sueldo, les da un equipamiento, por supuesto, tinta, impresora, hojas y todo eso, por si acaso, ¿cierto? Hay que ser muy realistas al respecto.
Quiero suponer que así es. Estoy siendo sarcástico e irónico y creo que muchos lo han notado y muchos deben estar matándose de risa, que podríamos contar toda la noche anécdotas de el órgano judicial en todo el sentido. Pluralismo jurídico, ya hay una unidad que hemos visto a cabalidad, no se olviden, y están grabadas. Igual por si acaso hay un compromiso mío hacia ustedes. Bueno, hay varios compromisos que he venido cumpliendo. Uno, obviamente, que les puedo decir, claro, las clases son grabadas y siempre subo las clases. Dos, el material, claro, yo lo subo, eso siempre ha sido así, así de sencillo. Tres, lo más importante, que obviamente cuando terminemos la clase lo que voy a hacer es pasar en un solo mensaje al grupo de WhatsApp todas y cada una de las clases señaladas, obviamente, para que también ustedes puedan revisarla directamente, ¿no? Claro, directamente, yo sé que quizás están muy desperfectas, o sea, no de, ¿cómo decirlo? Están dispersas, claro, pero en algún momento lo que vamos a hacer es pasarles un solo link, un solo mensaje para que tengan todos los links de manera junta vía mensaje de WhatsApp. Así que eso es algo que ya ustedes van a tener para que ustedes absolutamente puedan, bueno, repasar la clase que les guste, obviamente. Así que ese es un detalle importantísimo también que decimos. Interculturalidad, entender que hay diversidad de culturas y todos tienen que relacionarse. El tema de la equidad también. Justicia y equidad no es lo mismo. Les doy un ejemplo, porque quizás alguno de ustedes les vayan a preguntar, quizás a los de examen de grado, quizás les vayan a preguntar, diferencia entre justicia y equidad es una pregunta muy habitual por si acaso. Ambos apuntan, la justicia y la equidad, al bienestar de la persona, del ser humano. Ambos son principios del derecho. Tanto la justicia como la equidad, ambos son principios del derecho, pero ambos tienen grandes diferencias. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan. La justicia y la equidad no es lo mismo. Es que no puede serla y no lo es. Voy a ser honesto, no lo es. Y aquel que diga que es lo mismo está en un gran y grosero error. Un gran y grosero error, así de simple, directo y sencillo. Por ejemplo, yo como docente soy equitativo en mis clases. No soy justo. Les doy un ejemplo claro. Obviamente hay docentes que sabemos que a los 15 minutos cierran la puerta, algunos 10, otros esperan 20 minutos, media hora. Estoy dando ejemplos por si acaso. Y cierran la puerta y no ingresa nadie al aula. Eso es lo justo. Eso es justicia. 10, 15 minutos, 20, media hora, no lo sé, cada docente lo manejará. Va a decir, bueno, señores, yo espero 10, 15, 20 minutos y cierro la puerta. No me interesa quién esté afuera, ni el por qué. No me interesa. Perfecto, perfectísimo, está bien. Pero yo no soy justo, yo soy equitativo. Hola, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? De mi trabajo recién me dejaron salir. ¿Qué pasó? Vivo en Patacamaya y había un tráfico en Viacha y en el Alto y no pude llegar puntual. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. Oh, felicidades, gracias. Y la verdad estaba de venida y me empezó a patear el bebé y la verdad me tiré en el piso de dolor y bueno, sabía que tenía que venir a esta clase hasta que me repuse y todo y me vine. Y yo miro la pancita y sí está embarazada. Es evidente. Esas cosas que yo hago no son justas, son equitativas. Porque lo justo sería
esta es la hora de ingreso y nadie ingresa aunque venga con el Papa en persona. Simple, directo y sencillo y sin darle más vuelta, sin darle mayor ni más vuelta. Así que bueno, ya ustedes saben ese aspecto importante. Servicio a la sociedad. Todas las autoridades judiciales están y tienen y deberían de servir a la sociedad, no servirse de ella, no servirse de ella para nada. Bueno, obviamente esto es un principio que está en la Constitución, ya nosotros sabemos, por supuesto, la situación de respuesta, así de simple, directo y sencillo. Participación ciudadana, el famoso control social. El control social, así de simple y sencillo. Armonía social, así es, armonía social y respeto a los derechos. Respeto a los derechos. Respeto a los derechos. Ahora, según la Constitución, ¿cómo es que tiene que tratarse la independencia judicial para que el órgano judicial sea independiente? Claro, eso dice la Constitución. Ustedes pueden estar en absoluto desacuerdo, sí, yo también. Pero la Constitución ya claramente nos dice que son dos formas o medidas para los cuales hay independencia judicial. La primera, que los jueces tienen que desempeñar funciones de acuerdo a la carrera judicial. Pero ese es el gran problema, que los jueces se han enquistado en sus cargos. Los jueces han hecho feudos en sus cargos. Tienen una evaluación que es realmente una burla. No es que no son evaluados, son una evaluación que es una burla. No hay una gestión por competencias ni por resultados. Así de sencillo. Así de simple. Y dos, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales, lo cual es un reverendo saludo a la bandera. Lo cual es un reverendo saludo a la bandera. Perdón que lo diga, pero es la realidad y es la pura verdad. Porque el presupuesto del órgano judicial lo da el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo es el que dice cuánto es el presupuesto del órgano judicial. Así de sencillo y simple. Así de sencillo. Entonces, esta es una situación de pelea que hay. Y hay una pasividad absoluta también del órgano judicial respecto a el órgano ejecutivo en lo que al presupuesto también se refiere. De hecho, la universidad, por si acaso, en el mes de marzo, cuando estábamos en esa disyuntiva entre reforma judicial y elecciones judiciales, la universidad hizo un conversatorio en el mes de marzo. Estábamos mi persona, Puca Reyes Villa, la doctora Ruth Torres, el doctor Juan del Granado, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, que es de Unifrance, por cierto, hablando de todo esto de acá. O reforma judicial o elecciones judiciales. Lamentablemente no se dio la reforma judicial, pese a que obviamente había con recolección de firmas y todo eso, por supuesto.
Había con el tema de la recolección de firmas y pare de contar esos aspectos importantes. Pero también, tampoco hay la elección judicial, simple y llanamente. No hay la elección judicial, o sea, ni reforma ni elección judicial. Y hay que ser bastante honestos. Hay que ser bastante honestos. Ya hay proyectos de ley para ampliar el mandato de las autoridades judiciales, que la Constitución dice que es improrrogable, para otras formas de elegir autoridades, porque, ojo, domingo 31 de diciembre de este año, ni modo, hay días calendarios, lo siento. Domingo 31 de diciembre, fenece el mandato de las actuales autoridades del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de Magistratura y Tribunal Agroambiental. Fenece. Y la Constitución no permite ni prórroga ni reelección. Simple y llanamente, esa es la situación importante que también nosotros tenemos que decir y explicar. Decir y explicar. No hay forma alguna. Pero también hay que decir que, según la Constitución, repetimos, constituye garantías de la independencia judicial, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial. 2, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. Esa es la independencia judicial según la actual Constitución Política del Estado. No es otra cosa, lo siento, pero eso dice la Constitución Política del Estado. La función judicial es única. Es decir, hay una justicia, pero hay un detalle. Esa justicia se la divide en jurisdicciones. Se la divide en jurisdicciones. Se la divide en jurisdicciones. Y obviamente, vamos a encontrarnos con que hay una jurisdicción ordinaria. Hay una jurisdicción indígena originaria campesina, que ya hablamos algo en cuanto a lo que era el pluralismo jurídico. Hay, obviamente, una jurisdicción agroambiental. Hay jurisdicciones especializadas que la ley va a regular. Y si no vamos más al final, hay una jurisdicción militar. Pero la jurisdicción militar no es parte del órgano judicial en el sentido de que sea sometido al Tribunal Supremo de Justicia. No. Ni tampoco los jueces indígenas de la jurisdicción indígena originaria campesina. No. Pero son parte de la justicia, sí. Del órgano judicial, sí. De la administración de justicia, sí. Pero cada jurisdicción va a juzgar dependiendo qué es lo que te toca juzgar. Así que tienen esos nombres, pero la función judicial es única en todo sentido. Ahora, dicha esa explicación, la jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, por los tribunales departamentales de justicia. Hay un solo Tribunal Supremo de Justicia, lo que en cierto momento en Bolivia se llamaba la Corte Suprema, perdón, antes era la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación Boliviana. Ahora es Tribunal Supremo de Justicia,
con sede en la ciudad de Sucre. Hay obviamente tribunales departamentales de justicia. Hay uno por departamento, lo que antes eran las cortes superiores del distrito. Hay tribunales de sentencia, especialmente lo que es materia penal. Y obviamente hay la figura de los jueces. Correcto, y la figura de los jueces, que ahora tenemos esa situación de que hay jueces públicos y otros tantos. Hay una jurisdicción agroambiental, porque hay en Sucre un tribunal agroambiental y jueces agroambientales, que en cierto momento era lo que llamamos el Tribunal Agrario Nacional. Así se llamaba, Tribunal Agrario Nacional. Ahora es obviamente Tribunal Agroambiental. Hay una jurisdicción indígena originaria campesina que se ejerce por sus propias autoridades. Se ejerce por sus propias autoridades. Así es. Hemos visto bastante de eso en lo que era el pluralismo jurídico. Dedicamos una noche, me acuerdo bien, para ese aspecto importante. Mucho más porque Bolivia es un país donde tiene que coexistir la jurisdicción indígena originaria campesina de lo que es e implica la jurisdicción ordinaria. Y hablábamos en ese momento de la jurisdicción, la competencia personal, material, etcétera. Acuérdense que nosotros hemos realizado dicho aspecto importante que, por supuesto, lo hablamos en toda una jornada, recuerdamos bien, por favor, de lo que es y implica esta jurisdicción indígena originaria campesina. Esta jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces, ese es un detalle importante también que hay que establecerlo, decirlo y señalarlo. Y pare de contar. Claro, entonces ese es un detalle importante. Ahora, ¿hay jurisdicciones especializadas y creadas por la ley? Sí, correcto. ¿También administran justicia? Sí, pero dependiendo del rubro respectivo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en la administración pública hay una jurisdicción administrativa. Hay una jurisdicción administrativa. Por ejemplo, aquellos que están en función pública o han estado en su momento. Ustedes saben muy bien que en la instancia de la administración pública hay una instancia de jurisdicción administrativa con procedimientos y todo eso. Hay una ley madre que es la 1178, la ley SAFCO, pero hay también normas específicas. El procedimiento claramente está establecido en el Decreto Supremo 23318-A, 23318-A, que es el reglamento de la responsabilidad por la función pública modificada por otros decretos, por supuesto. Modificada por otros decretos. Eso es algo absolutamente que ya nosotros tenemos una gran idea al respecto. Entonces, la autoridad sumariante en ese ministerio de esa entidad pública es a lo que un juez es en la jurisdicción ordinaria. Esa autoridad sumariante es en esa entidad pública lo que un juez es en la jurisdicción ordinaria y en su juzgado. Así de sencillo. Cada ministerio, estoy haciendo esa comparación académica que no está fuera de lugar, cada ministerio es como un juzgado. Cada ministerio tiene su propia sumariante, pero también otras entidades que dependen del ministerio tienen sus propios sumariantes. Yo qué sé, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Bolivia TV, Agencia Boliviana de Correos, etcétera. Todos tienen su autoridad sumariante y obviamente ejercen jurisdicción y competencia para administrar este caso y juzgarte por contravención a lo que dice estos aspectos y las responsabilidades.
por lo que es la función pública de lo que hayas hecho. Obviamente hay reglas y hay condiciones también, claro. La responsabilidad administrativa prescribe los 2 años. La penal se basa en el Código Penal, por supuesto. La civil, obviamente, si hay daño económico al Estado, olvídate, eso no prescribe nunca. Eso ya ha sido actualizado y con la actual constitución política del Estado. Así que, bueno, ahí tienes ese detalle absolutamente importante que estamos señalando acá. Ahora, lo que hablábamos también en algún momento nosotros dentro de lo que era el episodio que vimos una noche de la figura de el pluralismo jurídico. Ese juez ordinario que tiene gran cantidad de requisitos para ocupar y acceder al cargo, formaciones, concurso de méritos, vale lo mismo que ese juez designado por una comunidad para que administre justicia ahí en base a sus usos y procedimientos propios. Así de simple y sencillo. Así de simple y sencillo. Vale exactamente lo mismo. Y ambos están en esa situación de que tienen igual jerarquía. Tienen igual jerarquía. Igual jerarquía tienen. Y eso es algo que obviamente no va a cambiarse. No es jurisdicción, es una justicia constitucional, la que ejercerá el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y el Consejo de la Magistratura, que es un órgano administrativo y disciplinario, es parte del órgano judicial. Pero ojo, el Consejo de la Magistratura es un órgano administrativo y disciplinario, no de la jurisdicción militar, no de la GIOC, jurisdicción indígena originaria campesina, no del Tribunal Constitucional, sino de la jurisdicción ordinaria agroambiental. Obviamente, el 180 es importante porque se habla de lo que es la jurisdicción ordinaria. Esa jurisdicción ordinaria que se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, ojo, no confundan los principios que tiene cada jurisdicción con los principios, por favor, obviamente de la potestad de impartir justicia, que es del órgano judicial como tal. Aquí obviamente nos encontramos con que nuestra jurisdicción, la ordinaria, se fundamenta en los principios de gratuidad, claro. No se cobra por la administración de justicia, no te cobran por notificar, no te cobran por el edicto, por el testimonio, por los oficios. No hay ese tipo de cobros, ningún otro, claro. Publicidad. Los casos son públicos, salvo excepciones establecidas por la ley, por supuesto. Eso es algo también que hay que decir y señalarlo. Pero también la publicidad va más allá de decir que ese expediente esté ahí. Que en el tiempo y forma esté, como se dice, a la vista tu documento, por favor. Transparencia. Obviamente una situación de que todo se haga al amparo de la ley, al amparo del ordenamiento jurídico, al amparo del ordenamiento jurídico boliviano, con transparencia, donde no haya ninguna situación que pueda dar lugar a un malentendido, que cuando vayas puedas encontrar tu propio expediente siempre y no de despacho en despacho, en despacho, en despacho. La oralidad, ese es un proceso muy importante, porque la pandemia trajo cosas positivas a la administración de justicia, obligar a muchos colegas a actualizarse y modernizarse respecto a lo que fue y es la tecnología, por ejemplo.
audiencias orales. Hay colegas que, bueno, esta es una profesión de oralidad, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. La oralidad. Aquellos que, claro, obviamente sigue habiendo el principio de escritura, documentos memoriales y otros escritos, claro. Pero también hay que entender lo siguiente, que necesitas sí o sí saber hablar y escribir bien, pero sobre todo la oralidad, una audiencia. Imagínate eso, ir a buscar y hablar con los funcionarios judiciales del Ministerio Público, de policía, ser un X caso, hablar bien, por favor, claro, claro que sí, importante, todo eso que estamos viendo. Por supuesto, eso es algo que no podemos absolutamente negarlo. No, no puedes negarlo. Lo siento, no se puede. No puedes, ni debes. De hecho, el examen de grado de ustedes, o los que defiendan tesis o trabajo dirigido, es oral. Eso es algo ya de entrada. Celeridad. No tienes que estar diciendo al juez ni a los funcionarios cada vez que tienen que hacer. Directamente ellos, por manera automática, ya tendrían que hacer que el proceso vaya adelante. De hecho, procesal, el proceso es ir adelante. Probidad, bueno, ya hablamos. Honestidad, claro, todos en el órgano judicial y nuestra, especialmente jurisdicción ordinaria, claro, tienen que ser y son honestos en todo sentido. Legalidad, todo al amparo de lo que diga la ley. Eficacia y eficiencia son dos cosas diferentes, pero para nuestra jurisdicción ambas cosas están reguladas, no es lo mismo. Imagínate, por ejemplo, que yo esté dando esta clase presencial. Pudiera haber sido una situación que así se haya tenido que dar, por ejemplo. Claro, pudo haber sucedido eso. Pudo haber sucedido eso. Claro, pudo haber sucedido eso, pero bueno. Y que yo esté adelante y uno de ustedes atrás. Y que yo diga, ¿quién tiene un marcador? Me olvidé el mío. Yo lo tengo, perfecto, tíramelo de ahí, pásamelo. ¡Boom! Y lo agarro. Ustedes han sido una figura importante. Eficaces, sí, por razón al tiempo y resultado. Eficientes, no, porque la eficiencia significaba que alguien tenía que pararse, caminar, dármelo en la mano. Accesibilidad. La justicia tendría que ser de libre acceso para todas las personas, con o sin recursos. Claro, ya nosotros sabemos que para acudir a la justicia también tiene que haber la figura de un abogado presente en todo momento. Claro, la figura del profesional abogado. Pero si no puedes pagarte uno, el Estado tendrá que darte ese abogado que necesitas. Inmediatez. La figura de la inmediatez representa, implica y significa que el juez tiene que ser conocedor de las necesidades de las partes. Ojo, el juez no he dicho que sea amigo de las partes. Ya nosotros sabemos esa figura. Y nos encontramos con que la inmediatez es, el juez concentra, es un trípode. Juez, la persona que demanda y el demandado. Es un trípode todo esto, o un triángulo si ustedes quieren verlo de esa manera. El juez conoce el derecho. Lo que no conoce son los hechos y el juez quiere estar con ellos, conocerlos. A eso nos referimos con lo que es la inmediatez. Verdad material.
Aquí hay que fallar en base a lo que las partes han podido demostrar en un proceso, con tiempos, plazos y formas, no en base a supuestos y conjeturas. Mucho más en un sistema boliviano que es un sistema dispositivo, en el que las partes son las que tienen que demostrar al juez que lo que dicen es correcto. El debido proceso en todo sentido. Hay que respetar ese debido proceso. Importante. Igualdad de las partes ante el juez. Para el juez, como lo decía al principio, ni el rico por ser rico, ni el pobre porque es pobre, tendrían que ser perjudicados o beneficiados. ¿Cómo está, señor juez? Ah, hola, ¿cómo están? Dígame. Esta es una persona, no tiene trabajo, vive al día, etcétera, y ha cometido un delito. ¡Uy, no! ¡Qué terrible! ¿Y contra quién? Esta persona que es un empresario. Ah, no, entonces obviamente el pobre, por ser pobre, tiene todo el derecho de ganar. Ese rico, una barbaridad que habrá hecho. No te puedes basar en conjeturas de esa naturaleza. Es que no es correcto para nada. En nuestra jurisdicción puedes impugnar el principio de la doble instancia. Y aquí obviamente la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, ni privilegios, ni tribunales de excepción. No, no hay eso. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar que son regulados por ley. Así es, son regulados por la ley. Y hay un código militar, perdón, un código penal militar y un código procedimiento penal militar, que eso no viene al caso. Pero ojo, si bien es cierto que la jurisdicción ordinaria no reconoce fueros, privilegios ni tribunales de excepción, es la propia Constitución y la ley que establece, por ejemplo, una figura en función al cargo. Pero esto es cuando ingresas a la administración pública. ¿Hay una jurisdicción administrativa? Sí, pero al mismo tiempo. Y esto es una pregunta que a muchos se les hace en el examen de grado. Se hace en el examen de grado. Yo siempre pregunto en un examen de grado, procedimiento del juicio de responsabilidades, ¿en qué caso procede o no? Y quiero el procedimiento detallado, por favor, adelante. Claro, no faltan los que dicen, dan respuesta política. No, la Constitución 180, parágrafo 3, dice que la jurisdicción ordinaria no reconoce fueros, privilegios ni tribunal de excepción. Justicia ordinaria para todos ellos. No, no me refiero a eso. Ocupas un cargo público y te genera ese nivel una responsabilidad. Y hay un juicio de responsabilidades llamado en otros países casos de corte, pero en Bolivia se le llama juicio de responsabilidad, donde tiene que ser juzgado ese presidente, expresidente, ministros, exministros, por lo que hayan hecho en ejercicio del cargo. Juicio de responsabilidades se llama. Tengan en cuenta esta pregunta, ojo, que si se las hacen, la podría hacer yo, la podría hacerla yo. Quiero respuestas correctas, no respuestas incorrectas, por si acaso. Ahora, Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Así de sencillo. Máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. El máximo tribunal.
de la jurisdicción ordinaria, y no voy a cansar de repetirlo hasta el cansancio. Y listo. Y paré de contar. Entonces, dicho eso, hay que tomar en cuenta, por supuesto, que este es uno de los tribunales que está en el ojo de la tormenta. Muchas cosas, y especialmente porque, como los decía hace rato, 31 de diciembre de este año, que cae domingo, lunes es feriado, muere cesan funciones. Internamente se organizan en salas. Claro, obviamente hay una ley 025, ley del órgano judicial. Ley del órgano judicial. Son 9 magistrados. Cada departamento elige un titular, un suplente, se lo resumo. Son elegidos por voto popular, obviamente. Y ese es el detalle, que son elegidos por voto popular. Y ese es el detalle importante, que al ser elegidos por voto popular, todas las autoridades elegidas por voto tienen una fecha de inicio, tienen una fecha de finalización del cargo. Fecha de inicio, fecha de finalización de ese cargo. Y eso implica que ya los que fenecen, ¡ouch!, tendrán que irse y no hay elección judicial para reemplazarlos. ¡Auch! El legislativo, por 2/3 de sus miembros, preselecciona quiénes son los candidatos. O sea, hacen una convocatoria. Se hace una convocatoria a cargo del legislativo. Las personas que quieran postularse vengan al legislativo y traigan sus papeles, requisitos y etcétera. Y la gente va y perfecto, a ver, revisan currículum, sí, o no, directamente tú no eres apto para ser candidato o candidata, chao. Ni modales, ¿qué se va a hacer? Ni modo. Y ahí se hace una fase de revisión del currículum, de requisitos de habilitación, si no tiene rehab, manchado, etc. De ahí te hacen entrevistas y el órgano legislativo es el que dice, hemos elegido a estos candidatos. Órgano electoral, encárguese usted de ver quiénes. O sea, de organizar el proceso eleccionario con lo que nosotros hemos elegido y que el pueblo vote por lo que nosotros hemos elegido. Ese es el procedimiento, por 2/3. Se repite, el órgano legislativo preselecciona a los candidatos. Le dice al órgano electoral, organiza el proceso eleccionario con estos candidatos que nosotros hemos elegido y le damos al pueblo papeletas para que el pueblo decida por cuál de los que nosotros hemos elegido van a votar. Y pare de contar. Y así es el detalle. Importante. Entonces, ese es un detalle importante. Entonces, ahí se va ese aspecto en cuestión. Las y los postulantes o persona alguna no pueden hacer campañas. Una vez, en 2011, se inhabilitó un candidato por ser encontrado haciendo campaña en su favor. Así de simple y sencillo. ¿Qué les parece? Estaba haciendo campaña en su favor. Así que, ¿qué les parece? Ja, interesante ese detalle, ¿cierto? Y bueno, ahí nos encontramos con ese criterio sumamente importante. No pueden pertenecer a organizaciones políticas. Ustedes dirán, pero es afines. Para ser afín a un partido, hay que decirlo, no necesitas militar.
Porque estos candidatos, antes de ser magistrados, van al tribunal electoral y se hacen dar un certificado de no militancia. Y ese papel te habilita para cumplir ese requisito de que no militas en un partido. Muchos dirán, pero es absurdo, porque igual puede ser afín y reafín a un partido sin el carnet militante, correcto. Y obviamente son elegidas y elegidos los que tengan mayoría simple, es decir, un voto ya yo gano, pare de contar. Y el presidente de Bolivia es quien me dará posesión en el cargo. Muchas gracias. Y es un acto que se hace, obviamente, una vez cada 6 años, pero este paso va a ser una vez cada 7. Bueno, el séptimo año, el próximo año, por supuesto. Hay que decir eso. En la ciudad de Sucre, porque no nos olvidemos lo siguiente. No nos olvidemos lo siguiente. No nos olvidemos de esto. ¿Qué es? Sucre no solamente es la capital constitucional de Bolivia. Bolivia tiene 4 órganos del Estado: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Es cierto que hay representación de los órganos en los demás departamentos, pero la sede principal del órgano está dividida en 2 partes: La Paz y Sucre. Sucre es sede del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero obviamente hemos visto que La Paz es sede del órgano legislativo, del ejecutivo y del órgano electoral, por supuesto. Para optar a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, hay que cumplir con los requisitos generales establecidos para los servidores públicos, que ya lo hemos visto en algún momento, ¿no? Ser boliviano, mayor de edad, varones libreta de servicio militar, nacionalidad boliviana, lógica simple, no estar comprendido en los casos de prohibición e incompatibilidad, no tener sentencia ejecutoriada. Imagínate, ¿no? La policía persiguiéndote porque tienes una sentencia ejecutoriada que pagar en Palmasola, Chonchocoro, Mocoví, San Pedro, el nombre que tú quieras, y estás de candidato al órgano judicial, ¿no? O sea, wow, ¿qué sucede? Haber cumplido, ojo, 35 años de edad para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Eh, Poseer título de abogado, obviamente, porque si vas a administrar justicia, lógica simple, hay que ser abogados. Acá no estamos hablando, perdón, a los arquitectos, ingenieros, psicólogos, economistas, hay varios ingenieros petroleros, comerciales, industriales, yo qué sé. Perdón, pero es abogados. Desempeñado con honestidad funciones judiciales, la abogacía libre o en una empresa, yo qué sé, o la cátedra universitaria durante 8 años y no haber sido destituido nunca por el Consejo de la Magistratura. Pero para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber sido autoría indígena originaria en ese sistema de justicia. Y esto es un poco lo que quiebra, ¿no? Porque aquí hay una comparación. Si ustedes revisan la convocatoria, el ser autoría indígena era equivalente a una persona que debía tener más requisitos para postularse para la jurisdicción ordinaria, por ejemplo. El sistema de prohibiciones e incompatibilidad de aplicado a magistradas es el mismo para los servidores públicos. Por ejemplo, en Bolivia sucede lo siguiente. Hay un diputado que tiene su hermano. Eso ha salido en casos públicos, en redes sociales. No es malo que un diputado o diputada tenga a su hermano, pero ese hermano quiere ser magistrado del tribunal. No puedes, obvio, tu hermano te va a favorecer, por favor. Claro, no te va a designar, porque la designación viene por el pueblo con voto popular, pero te va a ayudar a preseleccionar para que ese órgano legislativo y el voto de tu pariente haga que seas candidato. Simple, directo y sencillo.
Ese es un aspecto elemental. 183. Magistradas y magistrados no pueden ser reelegidas ni reelegidos. Duran 6 años. Y este es un lapso de tiempo fatal. 31 de diciembre de este año, no importa si cae domingo, se tienen que ir a sus casas. Pero no se pudo llegar a consenso para hacer la elección judicial que debía haber sido en octubre. Ni modo, se tienen que ir. Quedará en acefalías Tribunal Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental, Consejo de la Magistratura, señores. Quedarán en vacatio legis, si ustedes quieren verlo de esa manera, pero no es que la justicia no va a trabajar. ¿Se va a generar un caos en los recursos de impugnación o apelación o casación? Sí, correcto. Correctísimo. Absolutamente correcto. Y pare de contar. Pero obviamente los tribunales departamentales, tribunales de sentencia, juzgados públicos, instrucción que hay en materia penal, seguirán normales en sus funciones y tareas. Y pare de contar. Pero hay algunos que dicen y recontradicen. ¿Qué cosa? Que los suplentes pueden ser habilitados. Lo que pasa es que el más votado por departamento es titular y el otro es suplente. Pero si el varón ganó, la suplente es mujer o viceversa, por supuesto. Hay que tomar en cuenta dichos aspectos importantes y elementales. 6 años y se van. Y aquí lo dice el 183, parágrafo 2. Magistradas y magistrados cesan en funciones por cumplimiento de mandato. 31 de diciembre se van a sus casas por sentencia ejecutoriada, por un juicio de responsabilidades, por renuncia, muerte. Obvio, si fallecen, es evidente, no van a venir del más allá a seguir actuando y administrando justicia desde el más allá, por supuesto. Y otras causales previstas por la ley. Atribuciones. Primero, actúan como tribunal de casación y conocen recursos de nulidad en los casos establecidos por ley. El recurso de casación es entre ellos en la ciudad de Sucre. 2. ¿Qué pasa si conflicto de competencia entre tribunales departamentales? Hay 2 tribunales que se pelean conocer un mismo caso en 2 jurisdicciones diferentes. No puede. No se olviden, nunca puede haber dos casos, ni simultáneos ni anterior o posterior con identidad de sujeto, causa, objeto. Si hay entidad de sujeto, causa, objeto, no puede haber dos, ni simultáneamente ni nada por el estilo. Y no puede haber 2 tribunales departamentales o 2 jurisdicciones departamentales llevando el mismo caso. Es que no puede. 3. Conocer y resolver y solicitar en única instancia todo lo que tenga que ver con la extradición. Que esto es algo que ustedes ya tienen que ver en materia penal. ¿Por qué? Les van a preguntar en examen de grado. Yo siempre pregunto. Así de simple. Así de simple, directo y sencillo. Yo siempre pregunto, proceso de extradición, requisitos, pasos, procedimientos, adelante, por favor. Pero no me corresponde explicarlo. Juzgar como tribunal colegiado en pleno, en única instancia y todos en pleno, presidente, vicepresidente, obviamente también ministros, por los delitos que cometen en ejercicio de su mandato. El juicio se llevará a cabo de previa autorización del legislativo por 2/3, por lo menos. Requerimiento fundado del fiscal general, quien formulará acusación si la investigación proporcionó fundamento para el enjuiciamiento. El juicio es oral, público, continuo e interrumpido. La ley determina el procedimiento y una ley de juicio de responsabilidades.
Es la pelea que hay ahora. Porque algunos políticos dicen, no, a Lañez y a sus ministros que la juzgue la justicia ordinaria. No, señores. Juicio de responsabilidades. Nadie dice que no la juzguen, no, que la juzguen, por supuesto que sí, que lo hagan. Pero juicio de responsabilidades, como manda la Constitución a la persona que haya sido autoridad. Que ha sido gobierno de facto, dicen varios partidarios de X partido. Y otros dicen, no, ha sido presidenta constitucional y el camino es el mismo. Juicio de responsabilidades. Y paré de contar. No hay vuelta que darle. No, pero la jurisdicción ordinaria no tiene competencia. Pero es que están leyendo la Constitución, no la están leyendo. No, pero es que han leído la Constitución los que opinan. No, ya, entonces cuando la lean, ahí tendrán eso. Y hay una ley de juicio de responsabilidad que detalla todo el procedimiento respectivo. Ustedes, los que van a hacer examen de grado, más les vale estudiarla. ¿Por qué? Porque les preguntan. Y si yo estoy con ustedes en el examen, les voy a preguntar. No me corresponde explicarlo, pero estoy dando aquí las pautas en base a la formación de nuestra clase. El procedimiento ya ustedes lo tendrán que averiguar, porque les voy a preguntar. Yo estoy haciendo tesis, te salvas. Pare de contar. 5. Designar de las ternas propuestas por el Consejo de la Magistratura a los vocales de los tribunales departamentales de justicia. Las autoridades del Tribunal Departamental del Consejo de la Magistratura también son elegidas por voto popular. Así de simple y sencillo. Y se manda ternas y obviamente el Tribunal Supremo de Justicia elige las personas que van a ser los vocales de los tribunales departamentales de cada uno de los 9 departamentos. Obviamente la composición y número los dice la ley del órgano judicial en función de la cantidad de habitantes. En teoría, y de acuerdo a la Constitución y la ley, después del censo del próximo año, tendría no solamente que hacerse una redistribución de escaños para el legislativo, concretamente Cámara de Diputados, sino también una redistribución de la cantidad de vocales que hay en la situación de la cantidad de vocales que hay. Así es la cantidad de vocales que se tiene. Porque esta cantidad está diseñada y desarrollada en base, obviamente, a lo que es la cantidad de habitantes por departamento. Así es, por departamento. Y pare de contar. Por ejemplo, si nos vamos en este momento a la ley del órgano judicial, que es la ley 025 del año 2010, nos encontramos con esto. Tribunales departamentales de justicia, vocales, número. Los tribunales están constituidos por las y los vocales que conforman sala plena. Los tribunales están conformados por la siguiente cantidad. La Paz tiene 24 vocales. Santa Cruz, 20. Cochabamba, 18. Oruro, Potosí, Chuquisaca, 12. Tarija, 8. Beni, 7. Y Pando, 5. Es paradójico que después de esta ley haya habido censo y La Paz, que tiene menos cantidad de habitantes que el departamento de Santa Cruz, cuente con más cantidad de vocales. Es una situación de paradoja, hay que decirlo. Esta cantidad que ustedes están viendo que está en el artículo 45 de la ley del órgano judicial, obviamente es la cantidad de este momento. Tendrá que actualizarse después del censo, tendría que.
Y si Santa Cruz tiene más vocales, bueno, ni modo, así tendrá que ser. Aquí no estamos hablando de temas políticos. Preparar proyectos de leyes judiciales y remitirlos al legislativo. ¿Quién no es más conocedor del órgano judicial que las propias autoridades judiciales? Y obviamente los recursos extraordinarios de sentencia tienen la potestad de conocer y resolverlos. ¿Por qué? Porque hay esa figura, recurso de revisión extraordinaria de sentencia, que eso se interpone una sola vez para que el Tribunal Supremo revise desde foja cero hasta la última ese caso, ya que por ahí hubo alguna situación de anomalía en un fallo. Detalle importante. Ahora, vayamos a las preguntas. Oh, ya tengo dos. Primero, Moni dice, buenas noches, doctor. Si el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución, correcto, el Tribunal Constitucional es el único que es capaz de interpretar la Constitución, ¿por qué el artículo 158, numeral 3A, las atribuciones del legislativo? Dice que el legislativo puede dictar leyes, interpretarlas, abrogarlas y modificarlas por un tema básico. La misma Constitución política establece que el que dicta algo lo puede interpretar. No es contradictorio, porque la Asamblea Legislativa es quien dicta e interpreta las leyes, las deroga, las abroga o las modifica, porque la ley nace del legislativo. Es decir, del lugar donde nace se puede interpretar, derogar, abrogar o modificar, que es el legislativo. El Tribunal Constitucional tiene esa potestad, pero con la Constitución, porque el Tribunal Constitucional en teoría solo está sometido a la Constitución política del Estado y no a una ley como tal. Aunque, ojo, hay una ley del Código Procesal Constitucional, la ley 254, y la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional que regulan el accionar del Tribunal Constitucional. Pero eso es por mandato de la misma Constitución. Entonces, no hay una contradicción como tal, porque el legislativo, que es el que dicta las leyes, las puede interpretar. Pero aquí hay una situación importante. ¿Ese legislativo interpreta leyes? Sí. ¿Las abroga? Sí. ¿Las modifica? Sí. ¿Deroga sus artículos? Sí. Pero ojo, el Tribunal Constitucional, ¿cuándo va a actuar? Va a actuar el Tribunal Constitucional Plurinacional en el caso de que una de esas leyes que hizo el legislativo sean contrarias a la Constitución. Y ahí hay que hacer la acción de inconstitucionalidad. Hay dos, abstracta y concreta, porque esa ley o ese artículo o esos artículos de esa ley, cualquiera sea el caso, no pueden estar en vigencia chocando con la Constitución política del Estado. Y por ese motivo elemental es que si bien el legislativo puede interpretar las leyes, dictar de las leyes que ellos mismos hacen, por eso el legislativo, porque legislan, esta es la facultad de legislar, el constitucional se encarga de interpretar lo que es la Constitución en beneficio de la gente. Pero el constitucional lo que hace es resguardar que ninguna ley o decreto, normas jerárquicamente inferiores a la Constitución, estén por encima de ella. Otra pregunta, ¿qué opinión le merece cuando una sala constitucional concede mediante resolución la protección a un derecho y posteriormente esta es revocada cuando va a revisión al Tribunal Constitucional? Bueno, aquí quiere señalar lo siguiente. El Tribunal Supremo de Justicia se divide en salas. Ya no hay salas constitucionales. Hasta antes del Tribunal Constitucional, me refiero al 97, habían salas constitucionales. Ahora no hay sala constitucional porque tenemos un Tribunal Constitucional. Dos, a lo que entiendo la pregunta es esta, Moni. Resulta que hay salas civil comercial, penal, administrativa, etcétera, del Tribunal Departamental de Justicia y del Tribunal Supremo que conceden la protección de un derecho. Pero resulta lo siguiente, esta es una eterna pelea.
porque hay muchos casos que el Tribunal Supremo dice A y el Constitucional dice B. Así es. Y esto es muy común, hacerle amparo a un juez, porque está violando mis derechos, y si demuestro que mis derechos son violados, tanto el tribunal o juez de amparo como el constitucional, que va a revisión ahí el fallo, me va a dar la razón y va a ordenar a foja cero que se convoque, por ejemplo, a nueva audiencia de este punto. O se anula hasta el vicio más antiguo. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, dentro de esa función, no solamente de interpretar la Constitución, está la función, además de dejar leyes inconstitucionales o decretos inconstitucionales sin efecto, hay también una gran figura, resguardar por los derechos constitucionales de la gente. Esa es una misión fundamental de ese Tribunal Constitucional. Desde allá en 1920 lo ideó Hans Kelsen. Sí, el Tribunal Constitucional es obra de Hans Kelsen. Él lo ideó. Él lo ideó. Y resulta que ese tribunal, si ve que cualquier autoridad, incluyendo el órgano judicial del que el Tribunal Constitucional no es parte, viola derechos, se mete. Pare de contar. Violaciones a derechos constitucionales. Ustedes dirán, pero los derechos constitucionales son re amplios. Debido proceso, derecho a la justicia, acceso a la información. Es decir, ¿es un catálogo amplísimo? Sí. Y si puedes fundamentar, el Tribunal Constitucional te dará la razón. Hablando de una manera muy inocente, por supuesto. Ahora, este punto también me lleva a lo siguiente. Tengan cuidado con esta pregunta que les pueden realizar a ustedes. ¿Qué dice la teoría de la pirámide de Hans Kelsen? Y la gente responde. No, hay normas, jerarquías superiores, inferiores. ¿Qué más dice la teoría de la pirámide de Hans Kelsen postulante? Arriba la constitución, los tratados, las leyes, decretos, resoluciones. Eso dice la teoría de Kelsen, de la pirámide de Kelsen. Sí, sí, sí. Mal. No, pero ¿cómo va a estar mal si eso dice? Kelsen nunca dijo la teoría de la pirámide. Es pregunta capciosa. Kelsen habló de la teoría de la jerarquía normativa, que es muy diferente. Alguien le puso es una pirámide porque sí, pero no es la teoría de la pirámide de Kelsen. No, es la teoría de la jerarquía normativa, que las normas están escalonadas unas a otras. La norma de mayor jerarquía y mayor validez siempre tiene que estar arriba y es la constitución política del Estado. Entonces tengan cuidado cuando los que vayan a dar examen de grado les digan, ¿y qué dice la teoría de la pirámide de Kelsen? Dice esto, yo me la sé de memoria, 410 de la Constitución Política del Estado. Así de simple y sencillo. Ok, ahí está ese punto en cuestión. ¿Alguna otra consulta? Por favor, adelante, si hubiera. Perfecto. Si no hay consultas, estas últimas clases, porque el órgano judicial lo hemos dejado al final porque es amplísimo y es demasiado grande. Lo hemos dicho, vamos a fraccionarlo, hemos dicho eso al principio. Bueno, si no hay nada más que decir, muchas gracias. Nos vemos en una semana. Fuerte abrazo y bendiciones. Nos vemos pronto, en una semana. Que tengan una excelente noche. Ha sido un placer compartir con ustedes.